Las prácticas constituyentes del malestar. El malestar social no es una cuestión teórica, ocurrencia de un grupo de iluminados o iluminadas que tratan de interpretar los acontecimientos de los últimos meses desde sus cómodas oficinas universitarias. El malestar es una cuestión concreta, real, material, que se levanta desde la experiencia de una vida precarizada. En ese mismo sentido, creo que para tratar de entender qué proyecta esa crítica destituyente contra el orden político y social vigente, cuál podría ser el contenido constituyente del malestar y hacia dónde podría proyectarse, debemos volver la mirada hacia esa misma realidad en la que se vive el malestar y tratar de mostrar cómo las prácticas políticas y sociales que hemos visto en los últimos meses van configurando una nueva forma de existencia política del pueblo. Sé que esta lectura puede ser muy apresurada, dada la proximidad del tiempo y que estas prácticas apenas llevan unos meses, pero pueden ser una buena fuente para pensar lo que viene en clave constituyente. Desde el 18 de octubre en adelante, la masividad de los actos de protesta resignificó el valor político de los espacios públicos, ya no solo como el lugar en que concurren los discursos y reivindicaciones sociales que no son escuchados por las instituciones, sino como un genuino lugar de encuentro, de reencuentro. Un espacio para el reencuentro de prácticas solidarias entre manifestantes que no solo compartían un malestar contra formas de vida precarizadas, sino que compartían agua, comida, música. Se fue consolidando a lo largo de las semanas una cierta idea de cuidado mutuo y solidario entre las y los manifestantes, que no veíamos expresarse, al menos en espacios públicos y de forma masiva, hacía largos años. En la misma línea, desde octubre resurgieron nuevos espacios de encuentro propiamente político, de deliberación. La política volvió a ocupar un lugar central en nuestras relaciones sociales, en nuestras conversaciones, evidenciando, hay que decirlo, una cierta inmadurez política para aceptar nuestras diferencias, lo que tensionó varios vínculos familiares, laborales, fraternales. ¿Cuántos grupos de WhatsApp no perdieron uno o varios de sus integrantes? Pero también mostrando lo importante que era volver a conversar entre nosotros, entre nosotras, especialmente ahora, que el momento de crisis en que vivimos nos demanda una participación efectiva y responsable. Lo propio podemos decir de los miles de cabildos, asambleas locales, ciudadanas o autoconvocadas que han reunido a vecinos y vecinas de todas las edades, condición social o ideología política para conversar de aquello que tenemos en común, del destino de nuestro país. Cuántos foros, seminarios, conversatorios se han organizado a lo largo de estos últimos meses, muchos de ellos dentro de instalaciones universitarias que se están abriendo a la comunidad, muchos más en plazas públicas, anfiteatros, sedes vecinales, gimnasios. La sed de conocimientos que ha empujado estas nuevas formas de organización política del pueblo nos muestra una disposición a comprometerse con los destinos del país nunca antes visto, al menos no con esta masividad y transversalidad. Al mismo tiempo, las personas nos hemos juntado a conversar para entender, juntas, qué fue lo que pasó, qué fue lo que estalló. A través de estas asambleas, de estos espacios informativos, hemos tratado de identificar de manera colaborativa qué estábamos haciendo mal como para que el país estallara de esta forma, con tanta vehemencia, y cómo podemos contribuir a que este movimiento social se proyecte hacia el futuro de una manera positiva, propositiva. Sabemos que parte importantísima del fracaso del modelo de sociedad se debe a la existencia de grupos privilegiados y a una corrupción de las formas tradicionales de representación democrática. Pero también hay responsabilidad en la pasividad que significa entregar la decisión sobre los asuntos comunes a quienes terminaron por favorecer sus intereses particulares. En otras palabras,
nos hemos vuelto a encontrar para analizar las prácticas sociales que protagonizamos hasta el 18 de octubre de 2019 y qué prácticas sociales empezaron a levantarse desde entonces. Recuperar los espacios públicos para estos fines ha sido uno de los resultados positivos. También lo ha sido la importancia del arte como una forma para expresar aquellas reflexiones o emociones que, por distintas razones, no podemos decir con las palabras de siempre, con las formas de siempre. La música, la pintura, los grafitis, las performances e intervenciones han permitido que nos comuniquemos de formas mucho más intensas, más sinceras, más efectivas. Y es que existe una dimensión constituyente que no se dirige solo contra el Estado, es decir, contra la forma en que la Constitución regula el ejercicio del poder en el aparato estatal, sino que se dirige hacia nosotros mismos, hacia la forma en que el orden constitucional incide en el tipo de poder político y social que ejercemos entre nosotros, entre nosotras. En muchos sentidos, esas formas de relaciones sociales se caracterizan por la dominación, el abuso y la docilidad ante éste. La performance organizada y masificada internacionalmente por el colectivo feminista Las Tesis, conocida como Un violador en tu camino, le dio una visibilidad incuestionable a la violencia estructural que afecta a la mujer y a los cuerpos feminizados en una sociedad machista y patriarcal. Su denuncia no dejó a nadie indiferente, no puede dejar a nadie indiferente. No solo por la masividad de la performance y la crudeza de su discurso, sino por la interpelación hacia una estructura de relaciones sociales caracterizada por la dominación y la violencia, donde la igualdad ante la ley es puesta en evidencia como un privilegio y no como un derecho. La enorme cantidad de mujeres que se atrevieron a denunciar públicamente las más variadas experiencias de violencia sexual debiera significar un impacto profundo en todas relaciones de pareja y en todos los espacios sociales donde se despliega la violencia de género para oprimir a la mujer. Esta forma de denuncia tiene una potencia constituyente innegable, por cuanto significa pensar una profunda transformación de las relaciones de poder, ahora en clave de género, a partir de la denuncia contra el orden anterior. Por eso la irrupción de Las Tesis significó un fortalecimiento de la movilización social o incluso un catalizador que la potenció, pues contribuyó a consolidar una interpelación política y social en clave constituyente contra el Estado y contra la propia sociedad. En distintos niveles han ocurrido fenómenos sociales similares respecto de demandas sociales que, hace tan solo unos meses atrás, eran percibidas como demandas particulares que convocaban solamente a aquellas personas directamente afectadas. Nos dimos cuenta que el drama de las zonas de sacrificio no es una preocupación de quienes viven en ellas, sino que representa una demanda transversal que nos convoca a todas y todos, precisamente porque representan una estructura política y social compartida que se manifiesta a través de distintas formas de injusticia. Lo propio con educación, salud, agua, pensiones, entre otras. Esto lo podemos comprobar en el significativo aumento en la asistencia a asambleas donde se tratan estos temas particulares, en que hoy concurren personas con inquietudes distintas pero cercanas. Allí se han encontrado y reconocido en la precariedad, en la preocupación por aquello que tenemos en común. Estamos, por tanto, frente a una dimensión constituyente no solo porque tenemos la oportunidad histórica de cambiar la Constitución vigente, sino porque tenemos la posibilidad de revisar por nosotras y nosotros mismos nuestras propias prácticas políticas y sociales y transformarlas. Hemos esperado demasiado tiempo para esto. Ha llegado el momento de constituir. Sabemos de los esfuerzos que han desplegado los poderes constituidos, la clase dirigente, para contener la potencia transformadora del poder constituyente del pueblo
y de las dificultades que se han debido enfrentar para sacar esto adelante. Por eso no es posible concebir que la demanda constituyente se satisfaga solamente a través de reformas legales o constitucionales. El Congreso Nacional podría cambiar la Constitución, reformarla entera o incluso redactarla de nuevo, pero de ese espacio institucional, con todas las carencias en materia de representación de la voluntad popular que arrastra luego de estos 30 años, no es posible esperar una decisión que reconfigure las relaciones de poder de la sociedad, entre otras cosas porque las viven desde el privilegio y no desde la precariedad que apalanca el malestar. De esa vieja institucionalidad, atravesada por una crisis profunda de legitimidad, solo es posible esperar una decisión que habilite la posibilidad de desplegar nuestra potencia constituyente para redactar una nueva constitución, una nueva forma de convivencia política y social que permita responder y superar el malestar generado por el orden social heredado de la dictadura. Ese proceso de cambio ya se abrió, tanto desde la movilización social como desde la institucionalidad. El éxito de la dimensión institucional del proceso dependerá directamente de nuestra participación. Mientras más participemos, más posibilidades tendremos de copar los espacios de poder e incidir efectivamente en la construcción de un nuevo orden constitucional, en la redacción de una nueva constitución. Por el contrario, mientras menos participemos, más espacio dejaremos para que, de nuevo, otros decidan en nuestro nombre. No podemos dejar que ese malestar nos inmovilice. Tiene una potencia constituyente y tenemos una posibilidad importante para aprovecharla. Es uno de los aprendizajes que deberíamos tomar del proceso político que sigue al plebiscito de 1988. La sola representación no basta para tener una democracia fuerte y plenamente legítima, pues su dimensión participativa es fundamental. Por eso no basta con elegir a nuestros representantes cada cierto tiempo. Es fundamental construir los espacios de participación y autodeterminación a partir de los cuales podremos ejercer nuestra soberanía y enfrentar la crisis de la democracia representativa.